El primer rumor llegó con el correo del viernes, mezclado entre cartas polvorientas y cuentas viejas que el viento había pegado contra la verja del juzgado. Se venden 3 lotes y una cabaña en las colinas del Pinar. Precio simbólico: $1. Nadie en Redwood Creek creyó la noticia al principio. ¿Una cabaña en plena fiebre maderera por $1? Pero Elias Ward, forastero de mirada serena y espalda marcada por cicatrices que solo un largo pasado de trabajos duros podía explicar, sintió en ese anuncio una ironía del destino. Desde que llegó al pueblo, dormía en un catre alquilado y bebía café aguado en la cantina de la viuda Harris, sin hablar apenas de quién había sido ni qué buscaba. La idea de comprar un pedazo de bosque por el precio de un trago le pareció casi una burla privada del universo. Pensó: si ya he pagado más caro por mis errores, tal vez merezca esta ganga. La subasta se celebró al día siguiente, en una sala diminuta donde olía a cera rancia y a bancarrota ajena. Elías se presentó con un sombrero maltrecho y la moneda exacta en el bolsillo. Al levantar la mano y ofrecer aquel $1, nadie lo disputó. Al fin y al cabo, la propiedad llevaba meses embargada. Su antiguo dueño, un tal Jasper Rayburn, había desaparecido tras una tormenta de nieve, dejando deudas y un cuaderno lleno de croquis ilegibles. Sin herederos reconocidos ni valor aparente, la cabaña era poco más que un techo torcido y 4 paredes agrietadas. El alguacil quiso cerrar el caso. Martillazo, trato hecho. En menos de un minuto, Elías se convirtió en dueño de algo que tal vez solo sirviera para llenarse las botas de barro. La misma tarde partió colina arriba, siguiendo una senda empinada que se abría entre pinos fragantes y helechos tan altos como un muchacho. Llevaba una alforja con sal, frijoles y una manta. No esperaba más que un suelo frío y una noche en silencio, lejos del barullo del pueblo. Sin embargo, a medida que ascendía notaba un presentimiento extraño, como si el bosque respirara con un ritmo ajeno al suyo. Una urraca graznó, y su eco se multiplicó en los troncos, recordándole que la soledad del monte no siempre está vacía. Llegó antes de que oscureciera del todo. La cabaña se alzaba en un claro estrecho, con la techumbre hundida en un costado, y tablas sueltas que gemían cuando el viento las zarandeaba. Entre la maleza florecía una vieja bomba de agua, oxidada hasta parecer una reliquia de otro siglo. Elías empujó la puerta. El chirrido que respondió fue tan agudo que un escalofrío le recorrió la espalda. Dentro olía a humedad, hollín, y para su sorpresa, a puchero tibio. Se detuvo. ¿Puchero? Entonces los vio. 3 pares de ojos oscuros brillaban a la luz temblorosa de una vela casi consumida. Un niño de cabellos revueltos sostenía una cuchara mellada. La levantó como si fuese un puñal torpe. A su lado, otro más pequeño abrazaba un muñeco hecho con retazos de manta. Una niña, la mayor de los 3, se irguió tras la mesa coja y susurró: «No tenemos nada que robar». Su voz era firme, aunque el temblor en sus labios la traicionaba. Elías se quedó helado. No por miedo, sino por la certeza de que esos niños habían estado allí mucho antes de que él imaginase pujar por aquella moneda. Su instinto de leñador cansado se convirtió en reflejo paternal, uno que creía muerto. Bajó el hacha que llevaba al hombro, la apoyó en el suelo y se quitó el sombrero. «Vengo sin mala intención», explicó despacio. «Me llamo Elias Ward. Hoy compré esta cabaña, pero no sabía que estuviera habitada. ¿Cómo se llaman?» La niña mantuvo el gesto desafiante. «Ruth. Ellos son Micah y Caleb». El segundo niño, Micah, tensó los hombros como un gato erizado. Caleb, el menor, se limitó a chuparse el dedo con la mirada perdida en las botas polvorientas del recién llegado. «¿Están solos?», preguntó Elías midiendo sus palabras. «Ahora sí», respondió Ruth. Aquella respuesta, tan simple y tan pesada, cayó en la estancia como un tablón suelto. Elías dio un paso y golpeó sin querer una lata vacía, cuyo estruendo metálico hizo eco en el desván. Ruth se estremeció, pero no cedió terreno. Inhaló hondo, como si pretendiera inflarse de valor. «Si viene a echarnos, hágalo rápido», dijo. «Pero no deje que mis hermanos pasen otra noche bajo la lluvia. Yo puedo dormir donde sea». Elías sintió que algo se desgarraba en su interior. No era piedad, sino reconocimiento. Había sido huérfano,
jornalero y forastero antes de cumplir 12 años. Sabía lo que es mendigar un rincón sin que la dignidad se pierda en la súplica. Apretó la quijada y, sin pensar, se quitó la manta de la alforja. «Nadie va a echarlos», declaró. «Esta cabaña tiene espacio para los 4 si quieren». Los niños se miraron entre sí. Micah entreabrió la boca como si fuese a protestar, pero Ruth le apretó la mano. Caleb se acurrucó contra la hermana, con el muñeco entre los brazos. Elías desvió la mirada al techo, midiendo vigas podridas y goteras. Después se dio cuenta. Había vuelto a usar la palabra hogar, aunque fuera en silencio. Esa noche el crepitar de leños viejos fue el único canto de cuna. Elías reparó la chimenea improvisando con piedras sueltas y encendió un fuego cuidadoso. Desprendió el olor dulzón de la resina y disipó parte del frío. Ruth sacó un puñado de raíces secas de un saco escondido bajo el suelo y las echó al puchero. Elías añadió sus frijoles, sorprendiéndola. Compartieron la cena sin más lámpara que la bengala naranja del fuego, y el silencio se llenó de crujidos, sorbos y un par de risas tímidas cuando Caleb derramó caldo sobre su camisa. Al poco, el niño más pequeño se durmió pegado a Ruth. Micah permanecía alerta, de rodillas, mirando a Elías sin parpadear, como si intentara memorizar todo de él antes de cerrar los ojos. El adulto clavó la vista en las llamas. «¿Dónde están sus padres?», preguntó, apenas un murmullo. Ruth bajó la cabeza. «Papá se fue al cielo el invierno pasado», dijo con un hilo de voz. «Mamá no volvió después de la última nevada. Creemos que se perdió buscando comida. La nieve, la soledad del bosque, la falta de huellas, un cóctel letal». Elías tragó saliva. «¿Nadie ha venido a buscarlos en todo este tiempo?» «Solo los hombres del señor Rawlins», respondió Micah, hablando por primera vez. Tenía la voz rasposa. «Vinieron 2 veces a romper cosas y prometieron volver». Elías frunció el ceño. Victor Rawlins era un nombre que ya había escuchado. Dueño de aserraderos, prestamista sin escrúpulos y cacique camuflado de filántropo. Controlaba Redwood Creek con el mismo puño que empuñaba la botella de whisky. Si los hombres de Rawlins buscaban algo en esas colinas, no era caridad. Quizá Jasper Rayburn, el desaparecido, le debía dinero. Quizá los niños eran testigos incómodos de algo turbio. Elías sintió un dolor sordo en la nuca, una alarma vieja que jamás se equivoca. Pasaron 3 días que parecieron semanas. Elías reparó la bomba de agua, cazó un par de conejos y consiguió que Caleb sonriese al enseñarle a tallar un silbato de madera. Ruth, al ver el suelo limpio y la despensa creciente, comenzó a creer que aquel hombre podía ser más que un huésped pasajero. Solo Micah seguía desconfiando. Escoltaba la puerta cada noche con un leño como garrote y salía a explorar en cuanto amanecía, convencido de que los lobos, humanos o no, podían aparecer en cualquier momento. Una tarde, mientras acarreaban troncos, Elías descubrió la esquina de un cuaderno enterrado entre escombros junto a la chimenea. Al abrirlo, halló páginas que dibujaban rutas secretas, notas sobre niveles de río y, lo más inquietante, cizallas marcadas con una X roja. Eran mapas de contrabando de madera. Jasper Rayburn había talado en territorio prohibido, esquivando impuestos y leyes federales. «Rawlins tiene que financiar esto», dedujo Elías. Aquel no era un rancho cualquiera, era la pieza clave de una red clandestina. Esa noche, mientras los niños dormían, Elías estudió hasta el alba. A cada línea del cuaderno comprendía que no era el dueño de una choza, sino el guardián involuntario de un secreto que valía mucho más que $1. Cercenó parte del suelo y escondió allí el diario, prometiéndose decidir más tarde qué hacer con él. A la mañana siguiente Ruth se sentó junto a la bomba, lavando trapos con agua helada. Elías la observaba desde el umbral, cuando escucharon un crujido de ramas. Micah apareció corriendo, jadeante. «¡Vienen hombres!», gritó. 2 a caballo, uno con el símbolo de Rawlins en la montura. Elías sintió una puntada en el estómago. La última vez que trató con matones de un cacique, terminó con cicatrices nuevas. Respiró hondo, cogió su hacha y se acercó a la niña. «Ruth, lleva a tus hermanos al desván. No bajen ni hagan ruido hasta que yo los llame». «Pero, confía», dijo, apoyando una mano en su hombro.
No dejaré que les hagan daño. Ella asintió, con ojos que mezclaban miedo y lealtad. Los jinetes irrumpieron en el claro sin anunciarse. Uno era alto y rubio, con bigote encerado. El otro, pequeño y nervioso, mascaba tabaco con ansia. El rubio soltó las riendas y habló con voz burlona. «Buen día, desconocido. Propiedad de Jasper Rayburn, ¿verdad? Venimos a cobrar». Elías mantuvo la mirada. «Jasper ya no vive aquí. Compré la cabaña en subasta legal». El pequeño escupió al suelo. $1, dicen. El viejo le debía al señor Rawlings 100 veces eso. Así que, por la cuenta que te trae, tendrás que pagar de alguna forma. «No deben un solo centavo», replicó Elías. «La deuda murió con Jasper y fue saldada con la venta. Lleven su problema al juzgado». El nerviosismo del matón bajito se tornó furia. Dio un paso, pero el rubio le detuvo con un gesto. «Cálmate, Sykes. Nadie quiere derramar sangre por un par de tablones», dijo, y volvió a Elías. «Pero si el nuevo dueño es rudo, podemos ser rudos también. Le daremos hasta el domingo para empacar. Si sigue aquí...» Chasqueó los nudillos. El mensaje quedaba claro. Los jinetes se marcharon entre carcajadas. Elías los vio alejarse hasta que el sonido de los cascos se confundió con el de las chicharras. El despecho se le atrincheró entre los dientes. Subió al desván. Los niños estaban agazapados en la penumbra. Caleb lloraba en silencio. Micah sostenía el garrote con dedos blancos como la leche. Ruth lo miró, suplicante. «No nos vamos», sentenció Elías. «Esta es su casa, y nadie la va a quemar mientras yo respire». Micah abrió la boca, pero lo que salió fue un tembloroso «gracias», que casi no se oyó. Ruth se dejó caer de rodillas y abrazó su cintura. Elías tragó dolor y la sostuvo, recordando al niño que había sido, el que pidió algo parecido y no halló brazos que lo recibieran. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Elías reforzó la puerta, colocó cepos alrededor del claro y talló flechas improvisadas. Enseñó a Micah a tensar la cuerda de un arco y a Ruth a encender llamas rápidas con pedernales húmedos. Mientras tanto, el cuaderno de Jasper ardía de secreto bajo el suelo. La única carta ganadora que Elías podía jugar. Sabía que Rawlings no toleraría perder el tesoro que había ocultado. Sabía que enfrentarse a él era invocar a un ejército de sombras. Pero la determinación de los niños, esa esperanza nueva que chispeaba cada mañana, le dio un valor que creía oxidado. La víspera del domingo llovió. Una cortina gris ahogó las brasas del atardecer y convirtió el bosque en un laberinto de lodo y raíz. Elías salió a revisar los cepos con un farol. Entre los troncos vio algo que le heló la sangre. Huellas frescas de caballo, 3 pares, no 2, bordeando el claro. Alguien estaba mirando, midiendo, esperando. Al volver a la cabaña halló a Ruth cosiendo un agujero en la chaqueta de Caleb, mientras el pequeño dormía. Micah afilaba su garrote con una piedra. «Esta noche dormirán todos en el desván», ordenó Elías sin alzar la voz. «Yo vigilaré abajo». «Yo también», dijo Micah levantándose. Elías lo midió un segundo, evaluando su terquedad. «Bien, pero si algo sucede y les indico correr, te llevas a tus hermanos por la ventana trasera. Sigues el cauce del arroyo hasta la roca partida y te escondes en la grieta. ¿Entendido?» «Entendido». La tormenta retumbó como un cañón distante. Elías colocó el farol en la mesa y se sentó en la mecedora rota de Jasper, hacha en mano. Cada golpe de lluvia contra el techo parecía un tambor, anunciando un destino inexorable. Pasada la medianoche, oyó el gruñido de un caballo. Luego, pasos. Se puso de pie. La puerta cedió de un puntapié, y los relámpagos revelaron 3 figuras empapadas. Sykes, el bajito, sonreía con dientes rotos. El rubio traía una escopeta recortada. El tercero era un gigante moreno con cicatriz en la mejilla, ojos vacíos de escrúpulo. «Hora de pagar la renta, caballero», burló el rubio. Elías levantó el hacha sin moverse del umbral. «Los niños no están», mintió. «Solo yo». «Mejor», rió Sykes. «Menos gritos». El gigante avanzó. Elías calculó la distancia. 2 pasos cortos hasta la mesa, 1 al costado, golpe ascendente. Pero antes de moverse, una voz infantil retumbó desde las escaleras. «¡Déjenlo en paz!». Ruth bajó con una vela temblorosa
y sus ojos llamearon en la oscuridad. Los matones se giraron sorprendidos. Elías gritó algo que se ahogó en el estruendo de un trueno. Mika apareció detrás de su hermana, arco tensado, flecha vibrando entre dedos juveniles. Fue un instante de tensión cruda. Cualquier chispa, cualquier falso movimiento, y la noche se salpicaría de tragedia. Entonces ocurrió lo imposible. El gigante bajó el arma. «Ruth», murmuró, boquiabierto. «¿Eres tú?» La niña parpadeó. «Pérdida». Sykes blasfemó, pero el rubio lo fulminó con la mirada. «¡Calla!» Y al volver al coloso bramó. «¿Qué diablos te pasa, Bull?» El moreno cayó de rodillas, sin soltar el rifle. «Por amor de Dios», dijo con voz rota. «Esa niña es igual a Mariana». El nombre flotó, cargado de algo irrepetible. Elías bajó el hacha apenas un palmo, confuso. Ruth apretó la vela. «¿Quién es Mariana?», susurró. Bull tragó lágrimas que parecían no caberle en el rostro. «Mi hermana. Murió hace 7 años. Tenía tu misma mirada, tu misma trenza». El rubio se irguió, furioso. «Basta de sentimentalismos», carraspeó. «La orden es clara. Quemar la cabaña y traer los papeles si existen». Elías reaccionó. Con un giro veloz, golpeó la lámpara contra la mesa. El aceite se derramó y las llamas se alzaron, rugiendo. La luz cegó a los intrusos el medio segundo que necesitaba para lanzar la hacha. La hoja pasó silbando ante la cara de Sykes y se clavó en la viga, bloqueando la puerta. Mika disparó su flecha. No alcanzó a nadie, pero silbó tan cerca del rubio que éste retrocedió, tropezando con el fuego. Se desató el caos. Elías empujó a los niños escaleras arriba. Sykes intentó apuntar, pero Bull, el gigante, le desvió el cañón. «Ningún niño va a morir aquí», gruñó. El rubio se lanzó contra Bull con una daga. El gigante reaccionó tarde. La hoja le cortó el antebrazo. Rugió, agarró al rubio por la chaqueta y lo arrojó contra la mesa en llamas, haciéndola crujir como rama seca. El fuego comenzó a lamer las paredes. Sykes corrió a la puerta y forcejeó con la hacha incrustada. El humo llenó la estancia. Elías se volvió. Ruth había quedado rezagada, tosiendo. «Conmigo, pequeña», gritó él cogiéndola en brazos. Subieron, casi a ciegas. El desván tenía una ventana diminuta que daba al tejado. Mika ya la había abierto. Caleb lloraba en silencio, temblando. Elías empujó a los 3 afuera, sobre las tejas resbalosas. Un relámpago iluminó la noche, revelando la copa negra de los pinos y la humareda que se escapaba por el agujero del techo. Desde abajo llegaban golpes, gritos, blasfemias. La lluvia chillaba al golpear el tejado, convirtiéndolo en un espejo traicionero. Elías reptó detrás de los niños hasta el borde y, ayudándolos uno a uno, los dejó caer a un montón de helechos blandos. Cuando él saltó, un estampido retumbó. La escopeta había disparado. El pedernal chispeó húmedo. La posta se perdió en la noche, pero el eco reavivó el terror. «¡Al arroyo!», ordenó Elías al oído de Mika. «Recuerda la roca partida». Corrieron entre fauces de ramas que arañaban la piel. El bosque pareció cerrarse detrás de ellos, como si la oscuridad misma quisiera devorarlos para ocultar la cabaña en llamas. A sus espaldas, los truenos se mezclaban con el crujido de maderos incendiados y los gritos de hombres en disputa. Llegaron al arroyo extenuados. El agua fría hasta los tobillos parecía cristal hirviendo sobre la piel. Se guarecieron en la grieta de la roca partida, un refugio natural donde cabían agazapados. El humo era un fantasma lejano que manchaba la lluvia. Caleb sollozaba, agotado. Ruth lo encerró entre sus brazos. Mika miró a Elías buscando respuestas. «¿Estarán muertos?», preguntó entre dientes. «No lo sé», contestó el hombre. «Pero si Bull vive, no es nuestro enemigo. ¿Por qué nos ayudó?». Elías recordó el instante en que el gigante reconoció a Ruth, el temblor de su voz. Una sospecha cobró forma, terrible y luminosa. ¿Y si Mariana no era solo un parecido? ¿Y si Ruth tenía sangre Rawlins? ¿Y si...? «Mañana lo averiguaremos», dijo, sin dar más. La tormenta fue amainando hasta convertirse en un susurro persistente. Cuando el alba tiñó de lila las nubes bajas, el claro del bosque humeaba como un animal herido. Desde la grieta, Elías vio la columna de humo negro ascendiendo donde antes estaba la cabaña.
Cerró los ojos un instante. Perdía un techo, sí, pero había salvado algo más valioso: la confianza de 3 pequeños corazones. El destino, sin embargo, les había declarado guerra. Apretó los puños, preparando un plan. Si Rawlins quería cobrar con fuego, se toparía con una pluma convertida en espada. El cuaderno oculto seguía a salvo bajo el suelo que ellos mismos habían excavado semanas atrás, justo al pie del gran pino. Ningún incendio superficial quemaría ese secreto. Y con él, Elías pensaba doblar al cacique, aunque debiera atravesar el infierno, no, la noche más oscura, para lograrlo. Pero antes tendría que explicar a Ruth quién era Mariana, y por qué un matón la había llamado por un nombre que solo su sangre podía justificar. Con el primer rayo de sol, tomó la mano de la niña. «Ruth», empezó con la voz quebrada, «hay cosas que necesito contarte, cosas sobre tu madre y sobre el hombre que gobierna este valle». Los ojos de la niña se clavaron en él, cargados de un miedo nuevo, una mezcla de esperanza y presagio. Y fue así como, entre el vapor del amanecer y el sabor amargo del humo, quedó marcada la línea invisible donde terminaba la niñez y empezaba una guerra de secretos que amenazaría con devorarlos a todos. La aurora pintó de rojo los troncos ennegrecidos y las brasas humeantes donde alguna vez estuvo la cabaña. Elías y los niños aguardaron en la grieta hasta que el bosque recobró su silencio habitual. El goteo de la lluvia, el zumbido de los insectos y el ladrido distante de un coyote famélico. Cuando al fin se atrevieron a regresar, el espectáculo les apretó el pecho: paredes colapsadas, vigas retorcidas, el puchero de hierro convertido en una flor derretida. Parecía que aquel lugar quería ser olvidado para siempre. Micah recogió entre las cenizas el muñeco de Caleb, chamuscado pero reconocible. Ruth se arrodilló junto al tocón donde habían comido la última noche y susurró una plegaria muda. Elías se obligó a mantener la mente fría. Bajo una raíz ancha, exactamente donde la había enterrado, seguía intacta la lata que ocultaba el cuaderno de Jasper. Lo rescató, lo aseguró dentro de su chaqueta y luego miró hacia el camino de herradura que descendía al pueblo. «Tenemos que marcharnos», dictaminó. «Rawlins vendrá con más hombres. Esta vez no dejará nada en pie». «¿A dónde iremos?», preguntó Ruth, secándose una lágrima con el dorso de la mano. Elías apretó el cuaderno contra el pecho. «A donde él menos espere, su propia guarida. Redwood Creek está llena de ojos, pero también de oídos cansados de tanta tiranía. Si logramos que la gente escuche lo que Rawlins ha hecho, podríamos romper su poder». Micah frunció el ceño. «¿Y Bull?», susurró. «Tal vez siga con vida». La incertidumbre vibró en todos. Elías no podía prometerlo. Había visto la casa prenderse como yesca, y aún así recordaba la fuerza con que aquel gigante había arrojado al rubio al fuego. Si alguien podía salir de aquel infierno improvisado, era él. De pronto, un quejido se filtró entre los arbustos. Caleb fue el primero en señalar. Ahí, entre helechos aplastados y barro, el enorme cuerpo de Bull yacía boca abajo, cubierto de hollín y sangre seca. Respiraba, pero cada inhalación sonaba como un serrucho viejo. Ruth corrió a su lado. Elías la siguió y giró al coloso con cuidado. El corte del antebrazo seguía abierto, y la piel alrededor estaba violácea. «Necesita vendajes y un sitio donde descansar», dictaminó Elías. «Y rápido». Micah ayudó a improvisar una camilla con ramas y la lona chamuscada que habían rescatado. A paso lento, se internaron por un camino lateral que Elías conocía, los restos de una mina abandonada que desembocaban cerca del río. Allí podían esconderse, curar al herido y trazar un plan sin ser detectados. La galería principal de la mina estaba fría como vientre de montaña, pero seca. Con una fogata pequeña y pedazos de manta, crearon un refugio provisional. Elías lavó la herida de Bull con licor de quemar y la vendó con tiras de camisa. Durante horas, el gigante deliró nombres: Mariana, Hank, luz, demasiada luz. Cuando al fin abrió los ojos, encontró a Ruth sentada a su lado. «¿Eres de verdad?», murmuró. «Pensé que te habías ido con mamá». Ruth apretó sus dedos gruesos. «No soy ella, señor. Me llamo Ruth. Usted me salvó». Bull tragó saliva. Su voz retumbó en la caverna. Yo no supe a quién le estaba sirviendo.
Rawlings me reclutó, me ofreció un salario y comida para la viuda de mi hermano. Pero cuando vi tu cara, fue como ver a Mariana bajando del cielo. Elías se acercó y se sentó en cuclillas. Cuéntenos la historia. Necesitamos cada pieza antes de enfrentarnos a Rawlings. El gigante suspiró, cansado. Mariana Carter era mi hermana menor. Trabajaba en la lavandería del pueblo que Rawlings recién había comprado. Él la cortejó a escondidas, prometiéndole respeto y una casa. Cuando quedó embarazada, él la negó. Yo quise reclamar, pero mis puños no alcanzaban contra su dinero. Elías, ¿verdad? Bull lo miró. Ella huyó al bosque con el bebé. Un año después me enteré de que tenía 2 más. Y luego... Silencio. Los ojos de Ruth se humedecieron. Mamá nunca hablaba de su pasado. Solo decía que debíamos escondernos de los hombres del señor del pueblo. El gigante se irguió como pudo. Ruth, tú eres la viva imagen de tu madre. Micah y Caleb también llevan su sangre. Rawlings no puede permitir que existan pruebas de su infamia. Los preferiría muertos antes que admitir que abandonó a sus propios hijos. Ruth retrocedió, conmocionada. Micah apretó los puños. Caleb se escondió detrás de su hermana. Elías sintió la pieza final encajar. Rawlings no solo quería el cuaderno, deseaba extinguir cualquier huella de aquellos pequeños para proteger su reputación en Washington, donde esperaba un gran contrato de ferrocarril. Si la noticia se regaba, perdería dinero y honor. Entonces nuestra ventaja es doble, concluyó. Tenemos sus mapas de tala ilegal y la verdadera historia de estos niños. Con eso podríamos ganar a la gente, o negociar. Bull tomó aire. O vengarnos. Yo mismo plantaría a Rawlings delante de un espejo y le obligaría a mirar lo que hizo. Elías sostuvo la mirada del gigante. Entendía ese impulso visceral. Pero también sabía que Redwood Creek era un polvorín. Si estallaba la violencia, los niños quedarían atrapados en medio. Necesitamos aliados. No basta con arrinconarlo en su salón. Se volvió a Micah. ¿Recuerdas al pastor Holloway? Ese viejo no le teme al diablo. Ni al sheriff Boone, añadió Micah. Dice que Boone odia a Rawlings desde que le quitó la posada a su hermano. Bull sonrió débilmente. Y está Lottie Harper, la dueña del periódico. Le cerraron la imprenta por denunciar la tala clandestina. Estaría encantada de tener pruebas. Elías asintió. Entonces nos dividiremos. Bull y yo iremos a por Lottie y el sheriff. Ruth, tú guiarás a tus hermanos hasta la casa parroquial con Holloway. Allí estarán seguros. No quiero separarme, protestó Caleb, aferrándose al cuello de su hermana. Ruth acarició el cabello de su hermano con ternura. Es solo por un rato, pequeño. Volveremos con Elías antes de que cante el gallo. La decisión se selló con un estrechón de manos. El amanecer siguiente los encontró en marcha. Bull montaba un caballo robado al enemigo y mantenía firme la herida. Elías cerraba la marcha con el cuaderno escondido en la albarda. Los niños siguieron por el sendero de los sauces, rumbo a la cruz blanca del campanario. Lottie Harper vivía entre torres de plomo y papel amarillento, respirando tinta como si fuera oxígeno. Abrió la puerta con un fusil de avancarga en las manos. Si vienen a llevar mi imprenta, primero tendrán que comerse plomo, tronó. Bull alzó las manos. Señora, venimos a darle la historia de su vida. Elías le mostró el cuaderno. Lottie lo hojeó con ojos ávidos. Cifras, firmas, croquis y el sello personal de Rawlings en cada página. Su sonrisa se ensanchó como un amanecer. Con esto puedo empapelar todo el condado. Su voz se suavizó. Pero necesitaré la protección del sheriff. Rawlings no dudará en quemar mi galpón antes de que se seque la tinta. Lo estamos buscando ahora mismo, dijo Elías. Encontraron al sheriff Boone reparando una rueda junto al calabozo. Ojos hundidos, barba de 3 días y un revólver colgando como peso muerto. Cuando vio la herida de Bull y las hojas del cuaderno, se mesó el bigote canoso. Hace años que espero algo así, confesó. Rawlings compró a mis ayudantes, a mis balas y hasta a mi caballo. Pero nunca comprará mi último aliento. Denme un par de horas y convocaré a los hombres decentes que quedan. Elías palmeó su hombro. El domingo al amanecer celebra el baile anual en su salón. Todo Redwood Creek asistirá. Si vamos allí con pruebas y testigos, Rawlings no podrá tapar el sol con un dedo. Boone sacudió la cabeza. No bastará con papeles.
Necesitamos una confesión o un golpe tan fuerte que la gente lo escuche hasta en los huesos. Lottie levantó una linotipia oxidada. Mi prensa puede rugir toda la noche y sacar panfletos antes del alba. Repartiré copias gratis en la puerta del salón, para que cada borracho sepa lo que bebe. Elías se volvió hacia Bull. ¿Estás listo para ponerte en pie otra vez? El gigante se incorporó con gesto de dolor. Puedo sostener un rifle, o a Rawlins por el pescuezo, lo que haga falta. Mientras la conspiración crecía en el pueblo, Ruth cruzaba el umbral de la casa parroquial con un nudo en la garganta. El pastor Holloway, un anciano de barba nívea, los recibió como un águila protegiendo su nido. Les ofreció sopa caliente y camastros de lona. No obstante, antes de que terminase el guiso, un mensajero llegó sin aliento. El viejo Rawlins ha puesto precio a la cabeza de un tal Elias Ward y 3 niños desconocidos. Ya ha reclutado a la mitad de los cazarrecompensas del territorio. El anuncio cayó como cascada de hielo. Ruth apretó el cucharón hasta que le crujieron los dedos. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Vendrán esta misma noche». Holloway frunció el ceño. «Nena, esta casa es del Señor. Nadie se atreverá». Un disparo quebró una ventana y la bala se incrustó en la pared, zumbando a un palmo de la oreja del viejo pastor. Caleb gritó. Micah se levantó y tiró del hábito de Holloway. «Al desván», ordenó. «Sé por dónde salir». Treparon las escaleras mientras otros balazos martillaban la fachada. Desde la buhardilla, Micah desclavó una ventanita lateral que daba a los tejados contiguos. Ruth subió primero cargando a Caleb. Detrás, el pastor entregó su escopeta oxidada al muchacho antes de trepar. «Para los lobos», dijo. Cruzaron techumbres entre chispas de tejas rotas. El fuego de los cazarrecompensas crepitaba abajo, pero las pendientes empinadas y la noche cerrada los protegían como alas. Micah condujo al grupo hasta la torre del campanario, donde una escalera en ruinas llevaba a la parte trasera de la herrería. De ahí huyeron hacia el callejón de los toneleros, perdiéndose en un laberinto de barriles. Solo cuando los disparos se sofocaron en la distancia, se detuvieron. Caleb lloraba en silencio. Ruth le cantó al oído la nana que Mariana solía entonar cuando el viento helado golpeaba los tablones. Micah revisó la escopeta. 2 cartuchos, pólvora húmeda y el gatillo flojo. No importaba. Se sentía el guardián de un reino pequeño y ya no volvería a temblar. «Mañana por la noche se celebrará el baile», anunció Ruth. «Allí nos reuniremos con Elías». «¿Y hasta entonces?», preguntó Holloway, tocándose las rodillas doloridas. «Hay un establo abandonado detrás del molino», respondió Micah. «Dormiremos allí. Nadie buscará niños entre el heno». El salón de Rawlins se levantaba al centro del pueblo, coronado por un farol rojo y 2 banderas desgastadas que ondeaban perezosas en el viento de agosto. El baile anual era la feria donde se mezclaban leñadores, costureras, jugadores de póker y los burócratas enviados desde la capital. Aquella noche, la música de violín se mezcló con el tintinear de vasos y el rumor de chismes. Rawlins apareció en la balconada con levita color granate y un whisky añejo en la mano. Imponía, alto, canoso, sonrisa de predicador, mirada de tiburón. Nadie imaginaba el incendio que se avecinaba. Afuera, Boone reunió a una docena de rancheros armados y los apostó en las esquinas. Lottie y sus aprendices repartían panfletos recién salidos de la prensa. Esclavitud forestal, tala ilegal en tierras protegidas, el precio de la inocencia. Cada hoja llevaba el sello de Rawlins y la firma de Jasper Rayburn, unidos por trazas de tinta incriminatoria. Elías esperó en el callejón lateral junto a Bull, que ocultaba su brazo vendado bajo un poncho. Cuando escucharon la banda tocar el cuarto vals, entraron. Los tacones de Bull resonaron como martillos en la madera. Elías se mantuvo 2 pasos atrás. Los jugadores enmudecieron. Rawlins alzó la ceja, sorprendido, y bajó la copa. «Miren quién vuelve de entre los muertos», dijo con voz untuosa. «El leñador renegado y mi mejor capataz. ¿A qué debo la...?» Bull arrojó sobre la mesa la venda ensangrentada. Rawlins retrocedió. «A esto», bramó el gigante, «y a la niña que abandonaste». Un silencio cortante se apoderó del salón. Elías dio un paso y extendió el cuaderno de Jasper, abierto por la página donde se veía la firma de Rawlins.
Aquí está su negocio sucio, tala ilegal, contrabando y sobornos. Y peor aún, señor Rawlings, abandono de menores. 3 niños llevan su sangre. ¿Lo niega? El cacique se pasó la lengua por los labios, buscando palabras. Miserables farsantes. Ese cuaderno son garabatos de un borracho muerto. Nadie creerá que... La puerta se abrió de golpe. Ruth apareció, con Micah y Caleb a cada lado y el pastor detrás. Su voz se alzó clara. Mi madre se llamaba Mariana Carter. Murió de hambre porque usted la despreció. Nos negó un techo y mandó hombres a quemar nuestra casa. ¿Se atreve a mirarnos y jurar que no somos suyos? Los murmullos crecieron como oleaje. Rawlings se tambaleó. Trató de recomponer la postura. Niña, tu madre era... confundida. Alguien la engañó. Micah levantó la escopeta del pastor. El clic seco del martillo se oyó en todo el salón. ¡No mienta!, gritó. Boone cruzó la sala y se plantó junto a Elías. Lo vi yo mismo, Víctor. Pagaste a mis ayudantes para ocultar actas de nacimiento en este condado. Alzó la voz. Ciudadanos de Redwood Creek, ¿quién de ustedes ha perdido tierras o familia por culpa de este hombre? Muchos levantaron la mano. Otros guardaron silencio, temiendo represalias, pero apartaron la mirada, avergonzados. Rawlings reculó hacia la barra. Sus ojos siseaban veneno. «Puedo comprar sus lenguas como compré su whisky», dijo. «¿Creen que me importa un cuaderno viejo? Dispongo de leyes, de jueces». Bull avanzó, arrastrando la pierna herida. «Las leyes tardan, pero el bosque devuelve favores más rápido». Tomó al cacique por la pechera y lo alzó como si pesara una silla. Rawlings forcejeó, histérico. Sus dedos buscaron un revólver escondido en el cinto. Elías gritó, pero fue demasiado tarde. El arma tronó una vez. La bala rozó el costado de Bull y se incrustó en el piano, soltando un acorde desafinado y macabro. El gigante no soltó a su presa. Apretó más. Los vasos cayeron, la orquesta enmudeció. Elías saltó sobre la barra y golpeó la mano armada de Rawlings con la culata de una carabina que alguien dejó. El revólver cayó al suelo. Boone lo recogió y apuntó al techo. «¡Basta!», bramó. «Si corren ríos de sangre aquí, mañana no habrá nadie para reconstruir este pueblo». Y mirando al cacique, «Víctor Rawlings, queda usted despojado de autoridad moral en Redwood Creek. Sus bienes se confiscarán para reparar los daños que sus actos causaron». «¿Por orden de quién?», escupió Rawlings, medio ahogado por la mano de Bull. «Por la de todos aquellos a quienes arruinó». Lottie alzó un fajo de panfletos. «Y por la verdad impresa que cabalgará más lejos de lo que su dinero alcance». Un rugido de aprobación sacudió el salón. Rancheros, mineros y costureras se unieron. Algunos tumbaron mesas, otros encadenaron las puertas. Rawlings entendió al fin que su imperio era un castillo de naipes mojados. Sus hombros cedieron. Bull lo soltó. El cacique cayó de rodillas. Boone se aproximó con las esposas, pero Elías le puso una mano en el hombro. «No hace falta. Su condena ya está escrita». Se volvió a la multitud. «Durante años este hombre los explotó. Hoy cada cual decidirá si le muestra misericordia o lo destierra a la soledad que sembró». Un silencio pesado se extendió. Entonces, para sorpresa de todos, Ruth caminó hasta Rawlings. Lo miró con una mezcla de dolor y fuerza. «Un padre cuida, un padre protege. Usted no lo hizo, pero no deseo que muera». Se volvió al público. «No somos asesinos. Solo queríamos vivir sin miedo». Rawlings alzó la vista, humillado, aguardando un golpe que no llegó. Boone finalmente levantó las esposas y le encadenó las muñecas. «Te llevaré a la estación del tren mañana. Fuera de Redwood Creek ya no tendrás los bolsillos de nadie». La muchedumbre se abrió. En sus rostros había alivio, ira y esa extraña calma que surge cuando algo imposible sucede. Lottie dio una orden y los violines empezaron otra melodía, lenta, solemne, como un funeral musical para un imperio caído. El alba siguiente bañó el pueblo en una luz nueva, despejada. Lottie martilló los últimos titulares. «Caída del tirano forestal». Boone escoltó a Rawlings, esposado, hasta el andén, mientras una docena de rostros vigilaban con recelo. Antes de subir al vagón, el cacique giró la cabeza buscando a Ruth. La niña no estaba, pero Elías sí. Sus ojos se cruzaron,
y en los de Rawlings se encendió algo parecido al arrepentimiento. Después, el tren silbó y su sombra se deslizó hacia el este, devorando los rieles. Ese mismo día, hombres y mujeres se turnaron para levantar una nueva cabaña en el claro del pinar, donde las cenizas aún humeaban. Maika serruchó tablones con determinación de adulto. Caleb recogió piedras para el hogar. Ruth, sentada en un tronco, observaba a Elías medir vigas y a Bull clavar barrotes sin quejarse de la herida. ¿De verdad podremos quedarnos?, preguntó ella. Elías le entregó un rollo de pergamino, el título de propiedad, ahora legal y libre de deudas. Esta tierra es tan tuya como mía, tal vez más. ¿Y tú?, susurró Ruth. ¿Te quedarás? Elías miró las montañas y luego los ojos expectantes de los tres niños. Ya no soy un forastero, respondió. Tengo raíces en este bosque ahora. Bull se les acercó, limpiándose el sudor. Los vecinos hablan de abrir una escuela entre los pinos. Una mesa, una pizarra, nada más. Miró a Ruth. Y yo aprenderé a leer, para leer las cartas de tu madre que jamás entendí. La niña sonrió por primera vez desde la tragedia. Mika alzó un martillo en señal de victoria. Caleb correteó alrededor, persiguiendo mariposas. Al caer la tarde, el grupo encendió la primera fogata dentro de la cabaña nueva. No era lujosa, tenía suelo de tierra compactada y techo de tejas improvisadas, pero olía a cedro fresco y a posibilidad. Compartieron pan de maíz y un guiso de liebre, mientras afuera los grillos ensayaban su canto más esperanzador. Elías tomó la palabra. Cada uno de nosotros perdió algo en este bosque, un hogar, una madre, la fe, pero hoy hemos ganado algo más fuerte, el derecho a unir nuestras historias y escribir un futuro distinto. Alzó un jarro de hojalata. Por Mariana, que nos sigue guiando entre los árboles. Por ella, repitieron a coro. La noche avanzó, pero el miedo no volvió. En su lugar, un murmullo de promesas. Sembrar un huerto, talar solo la madera justa, invitar al pastor a bendecir la casa, enseñar a Caleb a escribir su nombre. Y cuando el sueño los fue venciendo, primero al pequeño, luego a Ruth, después a Mika, Elías salió al porche y observó el perfil recortado de los pinos contra la luna. Pensó en los caminos que lo habían traído hasta allí, en las cicatrices que ahora parecían mapas de una travesía que por fin tenía destino. Bull se unió a él, apoyado en el marco de la puerta. «Gracias por interponerte entre ese demonio y los niños», murmuró. Elías negó con la cabeza. «Ellos me salvaron a mí. Me hicieron recordar lo que significa pelear por algo más que por orgullo». El gigante sonrió, y aquella sonrisa se reflejó en el metal del cielo estrellado. «¿Crees que Mariana lo vio?», preguntó. «Estoy seguro de que sí», respondió Elías, sin mencionar ni cielo ni infierno, solo la inmensidad misteriosa de la noche. El viento dejó caer un puñado de agujas de pino que siseó sobre la fogata. Ambos hombres las contemplaron hasta que se apagaron, chispas diminutas en la oscuridad. Y ahí, en el corazón indómito del oeste, se comprendió que toda vida merece más que $1 y un techo. Merece la oportunidad de renacer entre las ruinas con la fuerza de quienes se niegan a seguir callando. Bajo la misma luna, 3 niños hambrientos de futuro dormían, esta vez sin temor a los hombres que de día y de noche solían cazarles los sueños. La justicia, ese nombre sin toga ni tribunal, había hablado al modo del bosque, con eco de hachas, rumor de hojas y el testimonio inquebrantable de quienes se atreven a sostenerse unos a otros cuando el resto del mundo se derrumba. Y así, con la última brasa muriendo en silencio, la cabaña nueva se convirtió en promesa y refugio, en semilla de algo más grande, la certeza de que el pasado no puede robarle el mañana a quienes, aún con cicatrices, eligen caminar juntos hacia la luz del siguiente amanecer. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.